Sean bienvenidos a Marisoles Mente, tu espacio, tu canal. Como siempre les digo, quédense con nosotros para aprender de estas mentes brillantes. Hoy, como les prometí, les traje nuevamente a Mari Balsas. Les invito a ver nuestra charla anterior sobre erotismo, con uno mismo, autoerotismo y con pareja, para que sepan un poquito más. Y ahí hablo una introducción amplia de toda su preparación. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente platicando con todos y contigo especialmente. Gracias, Mari. Pues puntos muy rápido para aquellos que apenas están conociendo a Mari el día de hoy. Psicóloga graduada, maestría en psicología gestal, intervención sexológica por Centro Nazar, tratamiento de abuso sexual, prevención en abuso sexual por Sabiduría Sexual. Ella junto con Fer dirigen Sabiduría Sexual, ahorita nos va a platicar. Ella tiene pues mucha participación también dando apoyo a las padres en educación sexual con adolescentes y pues también da sesiones individuales, en pareja, en familia y talleres. Entonces toda su información de Mari la vamos a poner aquí abajo para que también la puedan seguir en sus redes, en su página. Ya tienen página de Sabiduría Sexual y con sus libros que también están promocionando, presentando su último libro nuevo. Entonces, gracias, Mari, por estar el día de hoy aquí. Y hoy elegimos hablar, porque en la charla pasada vimos la importancia de hablar sobre la educación sexual, que creo que a muchos de nosotros nos hace falta, pero bueno. Mari, empezaría por, ¿qué es la educación sexual? Pues la educación sexual es un proceso que inicia desde que nacemos, porque desde que nacemos somos sexuales, y es como toda esta forma de vivir la sexualidad, también de socializar la sexualidad, ¿no? Qué se vale, qué no se vale, cómo cuidarme, cómo disfrutar. Yo creo que también vale para la educación sexual. Es un proceso, porque muchas veces se habla de educación sexual como si fuera solamente un taller o una conferencia, pero esos son momentos como importantes o que detonan, pero en realidad todo el tiempo estamos mandando mensajes. En la teoría de la comunicación, la primera premisa es que es imposible no comunicar. Entonces, aun cuando no hablemos de un tema como papás o como educadores, estamos mandando un mensaje. Entonces, cuando en una familia, por ejemplo, no sé cómo habrá sido tu desarrollo en tu familia. En mi familia no se hablaba de sexualidad, ¿no? Mucho menos de erotismo, mucho menos de prevención de embarazos, mucho menos de abuso. Entonces, cuando una familia no habla de eso, también comunica un mensaje acerca de la educación sexual y es: de eso no se habla, es un mito, es malo, está prohibido, y todo eso pues se va guardando en nosotros, ¿no? O sea, yo a veces cuando damos los cursos en Fer y talleres o conferencias con papás, yo les pregunto, ¿qué mensajes recibieron de parte de sus papás o de la gente que los crió? ¿Qué mensajes recibieron acerca de la sexualidad? Y la verdad es, pues, un poco triste reconocer que nuestros papás no hablaban de eso, ¿no? Y entonces, o que te decían, cuídate, pero tú no sabías ni de qué, o no hagas eso, o no hables de eso, o te tapaban los ojos cuando salía una escena en alguna película, ¿no? O sea, cosas que al día de hoy se siguen haciendo, aún sabiendo cómo te sentiste tú cuando eso pasaba, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien en algún juego, no sé si ubicas un juego y ubiquen todos un juego que se llama Cuestión de Escrúpulos, ¿no? Y alguna vez jugando en familia son preguntas, y entonces son preguntas así como de, ¿qué harías si te encuentras dinero y si te lo robas, lo regresas y qué pasaría, ¿no? Entonces una de las preguntas era, ¿qué pasaría si tu hijo o tu hija te preguntan qué es un orgasmo? Esa era la pregunta, y estábamos nosotros jugando, mis papás y unos tíos, y entonces mi papá le toca esa pregunta, la ve y dice, esta pregunta no es para jugar en familia, ¿no? Y saca esa carta. Entonces, ¿qué mensaje comunicas cuando ni siquiera puedes dentro de un juego hablar de esto, ¿no? Yo tendría, Mari, a lo mejor 13, 14 años, ¿no? Que hoy los niños de 13, 14 años estoy segurísima que hablan de qué es un orgasmo, ¿no? Pero más que el hecho en sí, o más que si saben o no, es como esta postura o esta actitud que van teniendo los papás. Digo, ya ventaneé al mío, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos alguna historia en donde te mandaron el mensaje de que de sexualidad no se habla, es malo, o aquí no se toca ese tema, ¿no?
Claro, aquí donde mencionas, Mari, creo que es muy importante también la cultura en la que estamos, ¿no? O sea, nuestra cultura, como tú dices, es mucho tabú, no se habla, ¿no? Hay muchas cosas o creencias de que si se habla, entonces ya le estás permitiendo, ¿no? Y que todavía no es momento. Entonces, yo aquí aterrizaría esta idea con que nuestra educación sexual debiera ser una enseñanza de alta calidad de personas que nos pueden transmitir mucha información para estar preparados, ¿no? Para explorar y hablar sobre creencias, valores, sexo y sexualidad, porque no es lo mismo, ¿no? Ya en varias charlas también con Fer se hablaba sobre cómo confundimos sexualidad con sexo, ¿no? Y con educación sexual. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿dónde empieza la educación de la sexualidad, Mario? ¿Dónde debiera empezar la educación? Desde que nacemos ya nos están dando educación para la sexualidad, buena, mala, regular, con mitos o con verdades, pero ya nos la están dando. Entonces empieza ahí incluso desde antes de nacer, Mari, porque yo no sé cómo explicarte esta parte, o si tú puedes imaginar esto de cuando alguien está embarazado, o sea, una pareja acaban de concebir, o sea, aunque no ha nacido el bebé, o la bebé, pero entonces empiezan a pensar qué va a pasar, ¿no? O sea, que si va a ser niño, niña, los colores, el cuarto, las actividades. Y desde ahí estamos empezando a mandar mensajes. Hay estudios en donde se habla de que a los bebés recién nacidos, cuando alguien carga un bebé recién nacido, si es niño, lo cargan con más fuerza que si es niña, ¿no? O sea, y estamos hablando de algo muy simple, ¿no? Pero donde se atraviesa esta parte de género, ¿no? La sexualidad me gustaría así como puntualizar, incluye desde la visión de Eusebio Rubio 4 cosas que son los olones, ¿no? O sea, no es solamente sexo, como bien dices, incluye la parte erótica, incluye la parte de género, incluye la manera en cómo nos relacionamos, ¿no? Además de la parte reproductiva, son 4 olones. Entonces, cuando hablamos de dónde empieza, pues empieza desde que yo imagino a mi hijo, a mi hija haciendo tal o cual cosa, desde que yo tal vez para la fiesta del primer año le pongo un vestido, ¿no? Y jamás le pongo rosa a mi bebé varón. Entonces, todo esto va generando como patrones, ¿no? Como bien dices, de nuestra cultura. O sea, no es que sea bueno o malo, solo hay que mirar los mensajes que vamos enviando desde ese momento, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que tal vez al momento de educar, de dar permisos en la adolescencia, de elegir una carrera profesional, de saber qué deporte quieren hacer tal vez mis hijos o mis hijas, yo pienso o decido en base a si es niño o es niña, ¿no? Y no en base a que si le gusta o no le gusta, o si lo prefiere, o es bueno para él, o es bueno para eso, tiene habilidades, ¿no? Si alguien quiere, por ejemplo, estudiar, no sé, cocina, ¿no? Y es un varón, de repente se le cuestiona, ¿no? Si lo hace o no. Incluso en nuestra carrera en psicología, por ejemplo, hay gente que es cuestionada si es varón, ¿no? Porque pues es una carrera más comúnmente de mujeres. Entonces, ahí es donde nosotros vamos como dando educación para la sexualidad desde pequeños. Pero sí quisiera compartirte, María, desde la experiencia de sabiduría sexual, que ha cambiado, ¿no? O sea, los niños, cuando nosotros ya les preguntamos a niños de quinto, sexto de primaria, incluso secundaria, su visión ya es diferente a la que quizá tú y yo tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Ya consideran la opción de que una niña juegue fútbol, ya consideran la opción de que incluso juegue fútbol americano, ¿no? Y esto está muy padre, o sea, a quienes les cuesta más trabajo es a los papás muchas veces, pero los niños ya se abren a la diversidad sexual, ¿no? Ya si tienen un compañero gay o un compañero o compañera que tiene una familia homoparental, ya no es algo que para ellos cause un conflicto, llame la atención, o sea, objeto de algo morboso, discriminación. Ellos no, ¿no? Y tuvimos una vez algunos niños que nos dijeron, oye, es que sabes que pues yo no tengo problema con mi compañero gay de la escuela, es más, es nuestro amigo, lo consideraban parte del grupo, pero las mamás o los papás no permitían que se juntaran con ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde ves como la diferencia de una educación sexual que tuvimos nosotros a la que ahora se está manejando con los chicos de secundaria, por ejemplo.
María, ¿hay la diferencia de la educación sexual que recibimos con la que ahorita ya están recibiendo los niños? ¿Podría ser mucho por la era digital, porque ya hay acceso a más información? ¿Se debe a eso? Yo creo que sí tiene mucha influencia esta parte. Creo que también los papás estamos más conscientes, ¿no? Y hemos vivido más cosas. Entonces, como hay más información, yo me doy cuenta los peligros que hay. Fíjate, Mari, solo se denuncia, lo que conocemos de abuso sexual es solamente el 7% de lo que realmente sucede, ¿no? Porque solo se denuncia el 7%. Entonces, aunque es muy poquito el porcentaje en relación a lo que sucede, eso que conocemos nos alarma, ¿no? Y de alguna manera decimos, pues no quiero que mi hijo lo viva, qué precauciones debo de tomar. De alguna manera también los papás nos abrimos a vivir otras cuestiones sexuales a nivel pareja. Por ejemplo, hay más papás que a lo mejor son de familias reconstruidas que antes. Entonces yo creo que todas estas formas diferentes de vivir culturalmente la sexualidad pues nos hacen abrirnos un poco, porque yo reconozco sinceramente el esfuerzo que hacen los papás por dar una mejor educación sexual. O sea, muchas veces sí las escuelas dicen, no, es que los papás son cerrados o tal, ¿no? Pero dentro de eso hay muchas familias haciendo un gran esfuerzo por contrarrestar esta inercia, ¿no? Y yo creo que vale la pena decir que existen y reconocerles ese esfuerzo de, a lo mejor a mí, como te decía, ¿no? En mi casa no se hablaba de sexualidad y yo estudié en una escuela de mujeres, de monjas, pero yo ahora veo que mi hija, por ejemplo, puede hablar conmigo de sexualidad, y no porque sea sexóloga, sino porque soy una mamá que ha dado esa apertura para comunicarse, ¿no? Y yo veo otras mamás que también hablan de sexualidad con sus hijos, les permiten ver algunas películas que yo ni soñando hubiera visto a esa edad. Observo también, por ejemplo, gente que cuando viaja, ¿no? Puede ir a un museo de sexo con sus hijos. Aquí en Universum hay un área de sexualidad en donde yo veo que los papás entran, ¿no? Hubo una exposición del cuerpo humano hace años, o sea, estoy hablando a lo mejor 6, 7 años, en donde había una relación sexual expuesta con el cuerpo humano, y yo entré con mi hija, pero afuera había un letrero que decía, los papás entran bajo su propio riesgo con sus hijos, esta escena es una relación sexual. Y había papás que elegían no entrar, pero había muchos que elegíamos entrar y mostrarles a los niños eso, que ni siquiera, Mari, era objeto de decir, ¿qué? ¿No? O sea, lo veían como veían las venas, el funcionamiento del riñón, los pulmones de los fumadores, o sea, igual, ¿no? Y eso, Mari, es educación sexual, o sea, el permitir hablar, el permitir el acceso a la información, el después de eso conversar con tu hijo, creo que realmente sí se está haciendo un gran esfuerzo. O sea, no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que seguimos igual que siempre, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo por tener hijos más preparados con sabiduría sexual. De hecho, ahí quiero 2 puntos para ya finalizar, Mari. La primera sería, dices, ¿no? En nuestros tiempos, a veces a los que más nos cuesta son los padres. Digo, todavía no tengo hijos, pero sí estoy de acuerdo con eso. Es difícil, ¿no? Parecer ese cambio de pensamiento, de sistema de pensamiento que nos permita poder incluso ayudar a nuestros hijos a tener esa educación sexual. Yo sé que ustedes, Fer y tú, dan muchos talleres, dan webinars gratuitos a veces, incluso para cómo hablar con tu adolescente, ¿no? Porque tendrá que ser desde niños, pero tenemos que se empieza a hablar desde la adolescencia. ¿Qué herramientas pueden utilizar, Mari, con ustedes? ¿O con qué herramientas los papás podrían empezar a investigar? ¿Algún canal que tú les recomiendes, algún libro o alguna formación que ustedes sepan? ¿O luego hacen jornadas para que ellos vayan teniendo más herramientas? Sí, incluso si nos siguen, por ejemplo, en Facebook, en la página de Facebook de Sabiduría Sexual, hay varias conferencias y varios webinars gratuitos, como dices, en donde podemos ir como asesorando. Ustedes pueden ir explorando, nutriéndose de nuestras experiencias, de lo que compartimos a nivel teórico. En el libro de Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente que publicamos en el 2019, van a encontrar por etapas, o sea, preescolar, primaria baja, primaria alta y secundaria, las preguntas más frecuentes contestadas por nosotros y qué se espera en estas etapas del desarrollo. Entonces es un libro
realmente muy fácil de digerir. Tratamos de que fuera para todo público, no solamente especialistas o colegas. Entonces, creo que ahí podrían iniciar nutriéndose, ¿no? Hay dos, en la Ciudad de México hay 2 librerías especializadas en sexualidad, que es el Armario Abierto y Voces en Tinta. Ahí también tienen muchos libros y están clasificados por las edades de los niños, ¿no? En YouTube, por ejemplo, tenemos nosotros un canal, Fer Álvarez también tiene otro canal, entonces ahí nos podemos nutrir, ¿no? Y nosotros vamos a las escuelas, o sea, realmente quienes nos han buscado en mayor medida son escuelas, ¿no? Que de alguna manera quieren hacer equipo con los papás y damos talleres y conferencias. Ahora los damos online y nos ha ido súper bien porque ¿qué está pasando? O sea, a través de este medio podemos llegar pues a más niños, incluso los papás escuchan las conferencias que damos nosotros y pueden aprender el cómo. O sea, porque a lo mejor tienes la intención de hacerlo, ¿no? A lo mejor te dan ganas de darle educación para la sexualidad a tus hijos, pero no sabes cómo. Entonces, si nos escuchan en las pláticas, en los webinars, pueden ir aprendiendo como algunas técnicas. Se sorprenden cuando les enseñamos una muñeca que tenemos embarazada de trapo, o que se ve el parto vaginal y el parto, la cesárea, ¿no? Entonces, o sea, algo que cuesta mucho trabajo a veces a los papás de explicarle a los niños más pequeños con una muñequita, ¿no? Con bebés sexuados que tenemos. Entonces, todo esto, Mari, vamos apoyándolos a los papás con conferencias, incluso en nuestras redes nos pueden preguntar en el inbox y nosotros les ayudamos a contestar sus dudas, ¿no? Entonces la intención de sabiduría sexual es hacer equipo con las familias. Perfecto. De hecho, yo recuerdo un webinar que yo entré a ver de ustedes y estaba muy padre la dinámica. Justo los papás eran los que decían, oye, tengo esta duda, ¿cómo la contesto? ¿Cómo le explico? Y ustedes les daban varias opciones. Entonces, pues yo creo que seguirlos en redes y aprovechar todo ese material que ustedes regalan es un gran avance. Y después, cada ciertos tiempos hacen jornadas o formación para papás y adolescentes. ¿Cómo lograr hacer esa unidad, no? Ahí yo les recomiendo entrar y estar al pendiente de las fechas que ellos nos propongan para que puedan aprovechar estos eventos. Y por último, Mari, para cerrar, ¿cuáles serían las ventajas ya de la educación sexual? Digo, ya vimos qué es la educación, cómo podemos fomentarla y cuáles son esos beneficios de tener educación sexual. Las ventajas creo que de las más impactantes, es que pueden prevenir abuso sexual, ¿no? Eso sería como básico. La otra es que hay estudios ya científicos, investigaciones en donde los niños y los jóvenes que reciben educación para la sexualidad retrasan el inicio de su vida sexual activa, ¿no? Que es algo que los papás buscan de alguna manera para, pues, preservar, por ejemplo, los estudios, para que se desarrollen más, ¿no? Sus hijos antes de vivir una sexualidad o antes incluso de ser papás, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Y la otra ventaja que yo veo como también muy fuerte es que puedes acceder al placer de una manera cuidada, ¿no? Saludable, digamos. Entonces, porque en no hablar de sexualidad te puedes meter en muchos problemas, sí, pero a lo mejor no te metes en problemas, digamos, de embarazo, de infecciones, etcétera, pero sí te metes en una situación de a lo mejor una disfunción sexual o una dificultad para relacionarse, ¿no? O sea, cosas que van a impactar en tu vida en pareja, en tu vida de familia. Entonces, yo creo que vamos previniendo eso y recordando que es un proceso, ¿no? Que hay. O sea, nosotros damos cursos para preescolar, para primaria baja, para adolescentes, o sea, a su nivel vamos adaptando la información y los elementos didácticos para que pues entren de una mejor manera a su conocimiento, ¿no? Pues me encantó esta charla, María, aprendí muchísimo. Y me encantaría más adelante tener una charla contigo y con Fer, justamente. Me han pedido mucho charlas en vivo, ¿no? Porque ya van siendo entrevistas que tenemos específicas, pero luego me piden charlas en vivo. Entonces, si ustedes estuvieran dispuestos a una charla en vivo, estaría increíble para que todos aquellos que tenemos interés por la educación sexual, tengamos o no tengamos hijos, creo que es importantísimo poder interactuar con ustedes y
Como siempre les digo, tomen lo que les guste, lo que les ayude, lo demás suéltenlo, déjenlo fluir. Recuerden suscribirse al canal, manita arriba, compartir para que podamos seguir compartiendo estas charlas de información. Creo que nos enriquecen muchísimo. Mari, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por extender todo esto. Muchas gracias a ti. Saludos a todas las personas que te escuchan, que te siguen y consideren que queremos hacer equipo y queremos trabajar juntos para vivir mejor, ¿no? Entonces, si tienen dudas, pueden estar ahí compartiendo las dudas para que en los siguientes, yo ya dije siguientes, yo no digo uno, sino varios, los siguientes que hagamos, podamos pues realmente darles a lo que ustedes necesitan. Y me encantará escuchar sus preguntas de viva voz, así que cuenta conmigo y yo creo que con Fer también para hacerlo en vivo. Sí, muchísimas gracias, Mari. De hecho, aquí en los comentarios de este video nos pueden ir dejando las preguntas de qué nos gustaría, qué temas, como nos invitó Mari en la charla pasada sobre erotismo para que la vean, váyanos dejando qué temas les gustaría saber, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que se hablaran? Y pues gracias, Mari, por todo tu tiempo y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho, que disfruten esta charla también.